Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, arrancando una nueva semana de nuestro curso. Hoy ya, nuestra clase número 11, en donde vamos a, como cierre de CSS, vamos a ver el framework de Bootstrap, un poco muy por arriba. Es bastante intuitivo su utilización, tiene una documentación bastante extensa y muy fácil de poder implementar. Por lo cual un poco es darle el puntapié como para que después ustedes puedan seguir investigando. Van a ver que se hacen cosas de una manera muy sencilla, porque ya es un framework que tiene sus clases ya diseñadas, ya creadas, con todas las propiedades CSS que nosotros fuimos estudiando, de tal manera que nosotros vamos a poder reutilizar ciertas cosas y vamos a obtener resultados rápidos en cuanto a la maquetación de nuestro sitio. Pero bueno, siempre es necesario poder estudiar previamente las propiedades CSS antes de arrancar y ver un framework en sí, porque muchas veces después uno no comprende qué es lo que hace el framework por detrás. ¿Bien? Y esto siempre lo extiendo a cualquier lenguaje, ya de programación, sea JavaScript, Python o lo que sea, que es siempre mejor estudiar un poco las bases para luego después usar una herramienta en particular. Bien. Como aviso, con ustedes sí le había comentado lo del curso de habilidades blandas, así que no se olviden que en el aula virtual ya está disponible para poder hacerlo. Ahí acabo de habilitar la asistencia. Les había comentado el tema de los grupos. Justamente ahora están en una reunión de coordinación para definir un poco la forma en la cual vamos a ir recolectando esa información, así que seguramente ya el jueves les compartiré algo como para que ustedes me informen en qué estado, en qué situación vienen conformándose los grupos, ¿sí? El tiempo límite de habilidades blandas es hasta el final de la cursada. Bien, así que tienen tiempo. Igual no es muy largo por lo que me comentan. Bien, vamos a arrancar con nuestro proyecto. Bien, este es el proyecto en el que venimos trabajando semana a semana. Yo lo que sí hice fue agregar un par de cosillas extras, códigos más que nada CSS, para ir obteniendo nuestro resultado final. No es el final, pero es una aproximación bastante cercana a donde queremos llegar. A ver, pensé que tenía abierto ahí está. Bien, es a donde queremos llegar. Ahí les comparto el código, ¿sí? Lo que hice fue corregir algunos estilos que teníamos, dejar bien, por lo menos la parte visual, bien puesta la grilla, y agregar acá esta parte de las más aclamadas utilizando un flex y un overflow para que aparezca esta barra de desplazamiento. Y arreglar un poco los textos, esas cuestiones. Y los estilos del search, para que se vea cómo veníamos o nosotros queríamos llegar a, que es esto que está acá en Movies, ¿sí? No les quise como completar todo porque ya de por sí
es bastante código. Que bueno, prefiero que ustedes lo puedan ir un poco analizando. No son reglas distintas a las que hayamos visto, hay muy pocas. Quizás, no sé, los border radius, o que esto le permitía agregar como las esquinas redondeadas a un elemento, ya sea una imagen o a un elemento de CSS, de HTML. No, después algunas, esto box shadow para poder generar como un sombreado a un elemento en particular, que es por ejemplo este banner. Tiene acá un box shadow que hace que se vea como esa opacidad en la imagen. Hay varias formas de poder hacer eso. Una es esta, usando esta propiedad box shadow, ¿sí? Creo que la misma tiene implementada algunas películas de por acá abajo. Sí, bueno, pero cuestiones un poco así, con ese detalle, están agregadas, pero el resto son propiedades que fuimos viendo a lo largo de la cursada. Más que nada después la implementación de Flex y el grid que quedó. Esto es Flex, esto es grid. Acá también hay Flex, ¿sí? Bueno, el menú habíamos hecho que era Flex, entonces les queda quizás como para ir viendo, inspeccionando código y viendo en detalle qué propiedades se fueron implementando en cada parte. Lo que nos había quedado un poco flojito quizás de papeles, como quien diría, era la parte de response, que si bien es algo que tocamos al último de la clase pasada, y le había dado algunas medias queries acá que decíamos que bueno, estas medias queries como que nos permitían trabajar o aplicar ciertas reglas cuando se cumplía en este caso un ancho de pantalla que cumpliera estas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, le había dado el punto de corte para tablets cuando el ancho de la pantalla esté entre 768 y 1023, y para celulares cuando sea como mucho, o sea, tenga 767 píxeles de ancho el dispositivo. Bien. Y el resto, lo que no estaba englobado en estas reglas o en estas media queries, corresponde a una resolución ya sea de escritorio o superior, en este caso a los 1023 píxeles. Pero bueno, esto es una aproximación bastante como no tan compleja. Ahora, a medida que ustedes vayan encarando el diseño responsive y qué tan a nivel de detalles necesitan que su sitio se adapte de mejor manera a distintas resoluciones, bueno, van a tener que ir agregando más medias queries, ¿sí? Hay algunas que, si bien estas pueden ser las más básicas, pero también dependiendo de, por ejemplo, el framework que vamos a ver, Bootstrap, maneja ciertas medias queries que por ahí son como una estándar o se pueden llegar a manejar también de esa manera. Y acá, bueno, yo les voy a compartir acá, y esto les va a quedar como código para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Por ejemplo, esta media query de mass width 570, no, perdón, 500 es esta, perdón, ¿sí? Min width de 576 píxeles. Hace alusión a, también sería para celulares, ¿bien? Y engloba como un diseño en el cual se denomina small, digamos, de pequeño, o SM. Entonces, si bien nosotros acá cuando trabajamos con celulares hacíamos llegar hasta 767, bueno, esta hace llegar solo hasta 576, ¿sí? Entonces trata como a los celulares de una medida mucho más pequeña, digamos, ¿sí?
Después pueden tener, yo lo voy a copiar acá. Esta que es Bingwit, no 566, sino que es 768, ¿sí? Que vendría a ser también para celulares. Y esto ya está un poco más denominado como un término medium, ¿sí? UMD, en los cuales, bueno, no es tan grande como una tablet, pero es un poquito más ancho que un celular común, digamos, ¿sí? Entonces habría que ver que abarca hasta 768. Después vamos a ver que podemos encontrarnos con otra media query que es Bingwit hasta 992, y esta podría ya representar para algunas tablets, y esto vendría a ser como una medida large o LG, lo van a poder encontrar también así, ¿sí? Y ya después las últimas dos que pueden encontrar van a ser como Bingwit de 1200 píxeles, ¿sí? Y esta vendría a ser como para desktop ya, desktop, y esto vendría a ser como un extra large o XL, ¿sí? Y si ustedes necesitan por ahí, ahora que manejan, no sé, monitores de 27 pulgadas, 32, no sé, tienen una tele como monitor, muchas veces uno tiene que también prever cómo se ve para ese tipo de formatos. Pueden tener ahí un Bingwit de 1400 píxeles, y esto, bueno, también podría ser desktop. Y esto es como un XXL, digamos. Bien. Entonces podrían ustedes implementar medias queries teniendo en cuenta estas relaciones de aspecto con relación al ancho de las pantallas. Sí. No sé si alguien levantó la mano o fue... No, sí. Fue un mensaje que entró primero. Ah, ok. Bien, bien. Bueno, Gino, sos nuevo. Perfecto. Bueno, genial. Bienvenido, Gino. Vas a poder ver O sea, tendrías que ver las grabaciones de clases. Sí, estamos bastante avanzados, pero bueno, cualquier cosa. Este es mi mail, ¿sí? Eduard, y las dudas que tengan con respecto al contenido, a lo que vamos viendo, puedes hacerlas de ahí. Bien. Entonces, bueno, un poco estas vendrían a ser otras medias queries que podrían llegar a utilizar o implementarlas. Y bueno, como les digo, depende mucho de qué tan nivel de detalles necesitan realmente controlar, porque bueno, medianamente acá en estas que estamos manejando, si bien todavía no tiene implementada ninguna o no estén implementadas estas, no es que se vea tan mal, digamos. Tendríamos que corregir acá algunas cositas, y eso lo vamos a hacer ahora, que por ejemplo es el tema de la grilla. Entonces, si ahora yo voy redimensionando esto, vamos a ver que la grilla hasta aquí se ve bien, digamos, pero después ya para 700 o menor ya se va rompiendo, ¿verdad? Entonces yo podría ir jugando con la cantidad de filas y columnas que quiero que se vea esa grilla, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso directamente lo podría controlar en las medias queries. Y cómo lo voy a hacer bueno, yendo a la clase. ¿Cuál era la clase? Esta Movie Grid,
Bien, me voy a copiar la movie grid. Me voy a copiar la movie grid y no sé, por ejemplo, me voy acá donde es celulares, ¿sí? O las tablets. Bien. Entonces, acá cuando veo las tablets, entonces yo copio la regla, perdón, el selector. Y ahora no es necesario cuando trabajamos con las medias queries de, bueno, tener que sobreescribir las mismas reglas, ¿bien? CSS. Habría que ver qué es lo que realmente necesitamos modificar. Por ejemplo, el display grid tiene que ser igual para todas las resoluciones. Entonces, esta regla no hace falta sobreescribirla en la media query. Justify items center, esto también. Siempre necesito que sean centrados, a menos que, bueno, no sé si quiero que se vea al start o end. Bueno, a mí no me interesa yo también lo quiero ver centrado dentro de las tablets, entonces eso lo saco porque no es lo que yo quiero modificar. Recuerden que en las medias queries ustedes van a poner las reglas y las propiedades que quieren que se cambien cuando se encuentre o se detecten estas resoluciones. Entonces, bueno, acá sí yo quiero cambiar la cantidad de filas y de columnas, porque no quiero que hayan 4 columnas, sino que, por ejemplo, quiero que hayan 2 columnas y en vez de 2 filas quiero que hayan 4 filas. ¿Bien? El row gap, bueno, podría yo ver si me conviene cambiarlo o no, habría que analizarlo, pero si no, queda con 20 px para todas las visualizaciones. Entonces, por ejemplo, ahora si yo guardo, vamos a ver que cuando estoy en una resolución, ahora lo voy a poner de esta manera, de 1775 píxeles se ven las 4 columnas. Cuando voy achicando, ¿sí? Ya estoy en 894, o sea, estoy entre 768 y 1023. Van a ver que ahora las películas se ordenaron en 2 columnas con 4 filas. ¿Bien? Pero eso es porque, bueno, copié esta regla en esta media query y, bueno, solo le dije que modificara el grid template column y el grid template row. Y bueno, no sé si yo esto en celulares, si se fijan, como para la resolución de celulares yo no especifiqué nada, está volviéndose a aplicar la regla que estaba general, que es la de las 4 columnas y las 2 filas. Entonces, si yo quisiera modificar eso, lo tendría que escribir acá en las medias queries de celulares. Y bueno, acá en vez de tendría que hacer solo quisiera que haya una columna, ¿sí? Entonces lo único que tendría que cambiar acá es que en vez de 2 sea 1, para que exista una sola columna. Y el grid template row no haría falta que yo lo... podría poner 8 filas, porque son las 8 películas, o tranquilamente podría obviarlo, porque automáticamente cuando grid detecte que tenés una columna, el resto de los ítems lo va a empujar uno abajo del otro, digamos. Eso es su comportamiento natural, digamos, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que cuando es celulares ya queda en una sola columna, después en tablet 2 columnas, y cuando sea más grande queda en 4 columnas. Entonces de esa manera acá ya se va adaptando y se va viendo bien para distintas resoluciones. Bien. Entonces, en líneas generales, igual el sitio, nada, esto como está tiene un scroll horizontal, esto se ve bien, digamos, ¿sí? No hay problema.
Quizás queda un poco arreglar el hecho de los menús acá arriba para que no se rompa el botón, ¿sí? Que eso está acá, que me faltó acá, bien, eso me faltó agregarlo acá. Que lo voy a agregar ahora, lo vamos a poner ahí. Voy a copiarme esto, y bueno, a ver, esto creo que era otro icono. Vamos a ver acá en Cat Movies, bien, está iniciar sesión. Es esta clase Fast Sign In. Lo voy a pegar acá. Bien. Y login text. Y esto era login text. Bien. Entonces, si yo vuelvo acá, bien, ahí está el botoncito de sign in. Entonces lo que voy a hacer a propósito, acá un poco para jugar con las medias queries también, es jugar con estos dos elementos para ocultarlos, ¿sí? Cosa que, no sé, cuando sea una resolución de celulares, bien, tanto a login text como logo logo text, le voy a poner un display none. Bien, haciendo un display none. Ahora, cuando esté en tablet, por ejemplo, o en una especie de escritorio que sea en desktop, aparece, pero cuando yo lo vea checando, bien, bueno, se desaparece. Esto quedaría como el loguito de la marca, y acá es un botón de sign in o de ingresar, por ejemplo. Y bueno, ahí algo se soluciona y no se rompe tanto, digamos, ¿no? Y bueno, acá apliqué este selector avanzado que habíamos visto en esa clase grabada, bien, pero para decir que, bueno, estos dos elementos, que lo estoy poniendo acá, el span y este acá, cuando estén en una resolución de celulares, con el display none lo que hago es desaparecerlo, pero cuando no estén, aparece. Entonces eso también le da pie a ustedes para que, bueno, si hay ciertos elementos que ustedes necesitan ocultar o mostrar dependiendo de las resoluciones, bueno, también podrían jugar con ese tipo de regla, ¿bien? Pero en líneas generales el sitio quedó bien, digamos, ¿no? Creo yo, se ve bien. Bueno, y eso un poco como para terminar de cerrar lo de diseño responsive. ¿Hasta ahí alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Todo ok? Buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a Bootstrap. Sí, hoy vamos a ver un poco de Bootstrap. La clase que viene vamos a ver Git, ¿sí? Y es muy probable que la clase del martes que viene terminemos de ver algunas cosas de Git, porque bueno, es un tema bastante complejo en cuanto para poder darlo en una sola clase, pero les va a ayudar a ustedes a la hora de poder trabajar en grupos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, respecto a Bootstrap. Bootstrap es un framework CSS que, bueno, abarca una serie de archivos CSS, como quien diga, una librería, en el cual, bueno, se encuentra ya escrito reglas de CSS que tienen ciertas propiedades, ¿sí?
de las cuales nosotros vamos a poder reutilizarlas para implementar de una manera más fácil y rápida, ¿sí? Los diseños y las maquetas que nosotros querramos implementar en nuestro sitio web. Bien. De igual manera, ya tiene implementado en su documentación varios códigos de ejemplos y varios componentes que, bueno, nosotros podemos reutilizarlo de tal manera que haga nuestro desarrollo mucho más rápido, digamos. Bueno, este framework fue creado por Twitter, ¿sí? Y bueno, después fue liberado la herramienta para, bueno, la utilización, para que nosotros podamos descargarlo o bien utilizarlos a través de internet, ¿bien? En nuestros proyectos. Ya de por sí hay muchos templates o ya sitios que están disponibles para que uno pueda descargarse, ¿sí? Que se basan en Bootstrap, de tal manera que uno, al conocer esta herramienta, saber más o menos las clases, y a medida que ustedes lo vayan utilizando, van a ir aprendiéndose cada clase y para qué sirve y qué hace cada cosa. Entonces pueden utilizar ya diseños que son hechos por terceros, otros desarrolladores, y lo pueden utilizar, y a partir de eso también generar o construir sus proyectos haciendo modificaciones. Ventajas es que es fácil de usar, ustedes no van a tener que escribir mucho código CSS, así como veníamos viendo nosotros, pero todo el corazón de Bootstrap se basa un poco en lo que fuimos viendo, más que nada en Flex, ¿sí? Ya vamos a ver dónde. Ya de por sí maneja toda la parte de responsive, ¿sí? Precisamente con estos últimos breakpoints que yo les mencioné son los que utiliza Bootstrap, y tiene todas las adaptaciones necesarias como para poder implementar en cada breakpoint ya su código. En un cierto punto es personalizable, eso ahí cuestiono quizás un poquito, porque si bien no es lo más recomendable sobreescribir directamente la librería, pero sí nos va a permitir como reutilizar algunas reglas y, bueno, nosotros poder adaptarlas modificando algunos valores, ¿sí? Ya sea nuestros propios estilos, como por ejemplo el archivo style CSS que nosotros usamos, o bueno, en línea, o en el archivo HTML directamente, ¿no? Porque, como digo, trae cosas estándar, pero uno podría llegar a, no sé, modificar los colores, algunos espaciados en general, tamaño de fuentes que uno quisiera, pero eso ya depende de la necesidad de cada uno. Y bueno, que tiene una gran comunidad, porque bueno, es un framework altamente utilizado, que tiene mucha documentación y tiene muchos ejemplos por doquier. Entonces, cuando ustedes necesitan investigar algo, bueno, dicen, necesito hacer un formulario de login en Bootstrap. Entonces van y van a encontrar miles de recursos que pueden llegar a ustedes a reutilizar o inspirarse para implementarlos. Bien. Es bastante utilizado. Igual yo no soy frontend nato, y en los proyectos que uso siempre o que vengo desarrollando están basados en un Bootstrap, digamos, ¿sí? En un template, ya sea pago o gratuito, de Bootstrap. Y a partir de eso, bueno, uno va y voy modificando de acuerdo a lo que me piden o al diseño que hay que llegar, digamos, pero es bastante implementado. Bueno, está todo en la diapositiva, yo no quiero seguir leyendo eso, sino que, bueno, después cualquier cosa ustedes lo pueden complementar. Vamos a ver cómo podemos utilizar Bootstrap, ¿sí? Entonces, vamos acá, vamos a poner Bootstrap y vamos a la opción de getbootstrap.com, ¿sí? Esta es la página oficial de Bootstrap, que está en su versión 5.3. Bien.
Vamos acá a la documentación, ¿sí? Esta es la documentación oficial de la versión 5.3. Existen varias versiones. Esta es la última, 5.3. Ya trabajó en la 5.2, qué sé yo. Previa a esta está la 4.6, la 3.4 y las 2.3. Bien. La diferencia entre la 4 y la 5 no es muy sustancial en cuanto a los nombres de algunas propiedades y algunas clases, ¿sí? Son, por lo general conserva un nuevo enfoque. Pero si ya se van a la 3.4 o a la 3.2, ya hay cambios importantes, ¿sí? Por lo cual, no sé, si tienen que mantener sitios que tienen estas versiones de Bootstrap, bueno, lo bueno es que siempre está la documentación acá, entonces pueden ustedes ir a recurrir a ver cómo se implementa ciertas cosas para cada versión. Pero bueno, si tienen que realizar una migración de una versión a otra, por ahí tiene su complejidad. También la semana pasada, en esta semana estuve trabajando en cambiar una versión 3.4 a una 5 y bueno, hay bastantes cositas ahí como para detener, probar, ver si funcionan iguales y qué sé yo. Sí, Julie. ¿Vos decís que mejor agarramos la última? ¿Cuál sería la... voy a hacer un download? ¿Cuál sería la que sería la latest? Claro, sí, siempre en este caso es la latest, que si es que vos arrancás de cero un proyecto, digamos, ¿sí? Ahora, si vos entras en un proyecto que ya está comenzado, bueno, habría que ver qué versión están usando. Pero, no, de las 5, siempre, si vos vas a entrar por una versión, siempre te conviene la última, digamos. O sea, que la 5.3. Pero, por ejemplo, si querés implementar la 4, bueno, usa la 4.6, digamos. Siempre es la última en su versionado. En este caso, bueno, vamos a ver la 5.3. Bien. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Sí? Acá, si vamos acá a download, existen, bueno, dos formas que vamos a usar en el curso. Y en el curso no deberían usarla, digamos. En el proyecto, si bien no es una condición, no es un requisito obligatorio implementar Bootstrap para su proyecto de frontend, un hecho porque van a haber conflictos y se van a por ahí mezclar cosas, por lo cual a mí en lo personal no les recomendaría usar Bootstrap porque tienen que hacer ustedes sus propios CSS. Quizás para el para el proyecto backend, bueno, si quieren usar, lo pueden usar, no hay problema, pero ahora para el frontend les va a traer más dolores de cabeza que otra cosa, quizás, o me ha pasado mucho en comisiones anteriores, así que no. Pero nada, pueden usar la última, en este caso, la que vamos a ver ahora va a ser la 5.3. Profe, ¿cómo sabemos con qué está hecho un código si lo vemos en una página? A simple vista, por ahí no es tan sencillo de ver, porque, no sé, va a depender mucho de quizás los estilos de los botones, un poco el estilo de la cabeza del menú y esas cuestiones, como para hacer, si esto está hecho en Bootstrap o no. Otra un poco es también la disposición de ciertos contenidos que uno puede decir, esto está más orientado a Bootstrap, Materialize o un framework específico. Pero no sé, yo más me ubico un poco en la práctica, más que nada por los botones o la disposición en columnados o cómo está distribuida la maqueta en forma de columnas y vos te ves, bien, esto es Bootstrap. Pero no, sino lo ideal y lo que te va a sacar todas las dudas es clic derecho, inspeccionar. Eso es tu gran poder. Y acá en fuente vas a poder ver qué librerías está usando. Y decir, mira, está usando Bootstrap. Mira, puede que esté usando React. Mira. Entonces, esa es, a simple vista, por ahí te va a llevar la experiencia.
pero la posta está acá en la fuente para inspeccionar código. Bien. Y los nombres de las clases, sí, Daniel, claro, pero eso es a la hora de inspeccionar el código, digamos. Si vos lo ves sin inspeccionar el código es un poco más difícil, digamos. Un poco, yo creo que estaba respondiendo a la pregunta sin inspeccionar código. Pero sí, si vos venís acá y inspeccionas código y ves que tenés un class, un row o un, qué sé yo, nav, bar o cosas así, vas a decir, esto ya es Bootstrap. Bien, pero paso a paso. Bueno, ¿cómo lo vamos a instalar? Bien, en esta opción acá tienen un botón de descarga, ¿sí? Acá lo van a poder, ahí se los paso, ¿sí? Se descargan, esto es un zip, bien, que van a tener ahí el comprimido con todos los archivos de Bootstrap, ¿sí? Que es esto que tengo acá. Bien, entonces ustedes una vez que se descargan lo extraen acá, extraen ahí, ¿sí? Y ahí les extrae una carpetita, ¿sí? Bootstrap 5.3 dice, ¿sí? Tiene una carpeta que se llama CSS y JS, y dentro de la carpeta CSS tiene un montón de archivos de CSS, entre otros, y en JavaScript también tienen algo parecido. Bien, pero lo único que hacen es descargan el zip, lo descomprimen. Bien, y acá yo ahora eventualmente lo voy a rebautizar, le cambio el nombre a la carpetita, le voy a llamar Bootstrap nada más, ¿sí? Y esta carpeta la voy a cortar. Y bueno, este es el proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Proyecto 23.5.25. Y acá lo que voy a hacer es llevar a la carpeta static, bien, y acá la voy a pegar, bien, a la misma altura que tengo el CSS, las imágenes, la multimedia, ahí pongo la carpeta de Bootstrap, ¿sí? Es un poco para reorganizar, bien. Si ustedes podrían haberse descargado esto directamente en su proyecto, lo descomprimen ahí, bueno, ustedes vean cómo lo descargan y descomprimen, ¿sí? Pero mi recomendación es, bueno, ya que teníamos la carpeta static, la pongo ahí en la carpeta static. Bien, entonces si yo voy a mi Visual Studio Code, vamos a ver que ahora dentro de static tengo la carpetita Bootstrap, ¿sí? Con CSS, con todos los archivos CSS y los archivos JS. Bien. Fede, ¿por qué son tantos? ¿Tengo que usar todos? No tienen que usar todos. Hay uno por defecto que contiene toda la librería de Bootstrap que van a usar. Y bueno, en el caso que ustedes necesiten algo específico y solo quieran utilizar una versión específica de esta utilidad que trae Bootstrap, bueno, podrían cargar la que necesiten. Bien, pero en lo que vamos a ver el curso solo vamos a cargar una sola. Lo mismo pasa con los archivos JavaScript. Bien, porque bueno, Bootstrap tiene ciertas funciones o ciertas utilidades que no sé, es como abrir un pop-up, que aparezca un mensajito cuando apretas un botón, lo que sea. Bueno, eso se hace con JavaScript, entonces tiene su código JavaScript que te va a permitir hacer eso. Bien, entonces lo tenemos descargado ahí en static. Yo acá lo que voy a hacer es a la misma altura de index, ¿sí? Voy a hacer clic derecho, voy a crear un nuevo archivo, voy a poner index bootstrap.html, ¿sí? Me voy a crear un nuevo archivito ahí. Acá voy a poner HTML5 para generar un nuevo documento HTML. Acá le voy a poner ejemplo Bootstrap en el title. Bien, y acá ahora lo que tengo que hacer es cargar la librería, ¿sí? Esto es si yo trabajo localmente, ¿sí? Esto es
el primer ejemplo que vamos a ver, cómo cargar localmente la librería Bootstrap. Eso es cuando descargamos nosotros la librería. Bien, entonces esto es utilizando archivos locales. Lo que voy a hacer es un link de CSS y voy a llamar un archivo específico de Bootstrap. ¿Y dónde está Bootstrap? En .static /bootstrap /css. Y ahora sí, ¿cuál de todos elijo? Bien, voy a elegir el archivo que se llama bootstrapmin.css, bootstrap.min.css. Bien, que este es un archivo minificado que tiene todas las utilidades ya de Bootstrap incorporadas. Bien, si ustedes se fijan y van a esa ubicación y abren el archivo bootstrapmin.css, bien, van a ver que es un código extenso, difícil de leer, pero bueno, precisamente porque está minificado en el hecho de que está todo escrito en una sola línea, ¿sí? Esto un poco se hace por lo general con las librerías para, bueno, reducir el espacio y bueno, inclusive algunas minificaciones cambian nombres de cosas y esas cuestiones, bien, para que no sea legible a la hora de que alguien quiera ver tu código. Bien, más que nada en JavaScript, por ahí tiene más sentido, pero bueno, en CSS todo está colocado en una sola línea, ¿bien? Se fijan, en una sola línea. Pero si ustedes quieren estudiar Bootstrap, acá tienen el bootstrap.css, bien, que acá sí está bien escrito y van a ver qué tiene cada cosa, las reglas que existen, todas las los códigos de colores del, ¿se acuerdan el root en donde yo podía definir las variables? Bien, acá está definiendo todas las variables con los colores que trae Bootstrap. Ustedes podrían modificarlo si quieren, digo. Y acá sí está escrito bien legible todas las reglas con cada cosa. ¿Se fijan cuántos son? Son 12.063 líneas de código. Bien. Es un archivito bastante largo, ¿no? Como para mantener. Pero bueno, si ustedes van a utilizar las reglas por defecto que trae, sin modificarlas ni nada, por eso usamos el min. Si tuvieran que modificar cosas, bueno, por ahí en vez del min, bueno, usen el .css y modifican algunas cosas de acá, los colores y esa cuestión. Pero si entran a modificar cosas muy específicas de, no sé, por ejemplo esto, por ahí ya no les recomiendo yo, digamos, pero bueno, de poder se puede hacer. Para eso usen su style CSS en todo caso y escriben una regla específica que pise a esta, y chao. ¿Bien? Ahora que saben ustedes bien cuáles son la ponderación y cuáles puede ser más importante que otra, qué sé yo, entonces pueden jugar más que nada con eso para no estar sobreescribiendo y cambiando cosas de la librería. Bien, bueno, y por último tenemos que así como agregamos un CSS, tenemos que agregar el JS. Claro, Cristian, importan y chao. Tenemos que agregar el script src, ¿sí? Acá al final del body. Ya el próximo martes, cuando veamos JavaScript, van a entender un poquito por qué esta cosa acá. Y acá, bueno, yo tengo que llamar un archivo, así como llamé el CSS, tengo que llamar un archivo de Bootstrap, ¿sí? Static Bootstrap JS, ¿sí? Y acá voy a usar este que dice Bootstrap Bundle JS. Bien, perdón, bundle.min JS. Este también es un archivo minificado, así como les mostré, qué sé yo, que tiene funciones de JavaScript para que Bootstrap funcione.
Bien, entonces con estas dos cositas yo ahora ya puedo hacer, no sé, por ejemplo h1 hello world bootstrap. Bien, acá le voy a poner, por ejemplo, un div, le voy a poner un class y le voy a poner una clase que se llama bg info. Esta ya es una clase de Bootstrap y voy a poner el h1 ahí adentro. Genial. Bien. Entonces ahora doy a guardar. bg info. Voy al navegador y acá voy a llamar, era index bootstrap. Bien, y ahí está. Hola. Uy, creo que escribí mal. Bien, ahora esta clase bg, si yo inspecciono el código acá, ¿sí? Esta clase bg info, se fijan, me está cargando un background color con un color que está en las variables del root del CSS de Bootstrap, digamos, ¿sí? Entonces estamos viendo que se cargó efectivamente nuestra librería Bootstrap. Ahora, problemas que puede haber, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, acá era el mío. Si ustedes, por ejemplo, se confunden en el nombre o en la ubicación, qué sé yo, ¿bien? Yo acá le agrego una A, por ejemplo. Vamos a ver que no se va a cargar nada, digamos, ¿sí? O sea, no se, los estilos no se van a cargar una. Y si se van a la consola, ¿bien? Acá deberían figurarle los errores en el caso de que no se esté cargando un recurso. Bien. Entonces eso es algo que van a tener que revisar bien de una primera instancia. Muchas veces cuando uno incorpora una librería dice, no, pero ¿por qué no me funciona? Que lo estoy implementando bien, qué sé yo, pero el problema está en el que realmente no estás haciendo una buena referencia, ya sea a su archivo CSS o a su archivo JavaScript, ¿no? Entonces acá en la consola, ahora como está bien cargada, bien, no me sale ningún error. Y la forma quizás la más efectiva es yendo acá donde dice fuentes. Si ustedes hacen clic acá en fuentes, van a ver que está la carpetita static y ahí ustedes pueden ver todos los recursos que se están cargando dentro de este proyecto. Entonces acá en Bootstrap se está cargando el bootstrap min.css y el bootstrap bundle.css, bien, JS mejor dicho. Entonces de esta manera ustedes efectivamente se aseguran de que se cargó bien la librería. Perfecto. Bueno, ok, hasta ahí vamos. Bien. Ok, Jonathan, genial. Entonces, utilizando archivos locales. Y otra forma de poder implementarlo, y quizás la más fácil, es utilizando archivos en la nube, ¿sí? Haciendo referencia a archivos en la nube. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Inclusive acá en la documentación le dice, puedes bajarte los archivos ya compilados a través de lo que hicimos, o bien puedes usarlo a través de nuestro CDN. Que CDN es como en español vendría a ser una red de distribución de contenido, bien, que son servidores en los cuales están alojadas estas librerías que tienen acceso y bueno, están distribuidos en distintas regiones, como para que desde cualquier lugar se pueda acceder rápidamente a esos recursos, ¿sí? Entonces, usando, por ejemplo, ¿no? Acá les dice copiate estos dos links, ¿sí?
y agregarlos a tu documento HTML y los vas a poder usar, ¿sí? Entonces, utilizando CDN, entonces por una parte tengo el Bootstrap min CSS, ¿bien? Y por otro lado tengo acá el script de bundle min JS. Entonces, bueno, esto para prolijidad lo corto y lo voy a pegar acá abajo, ¿sí? Utilizando CDN. Bien. Entonces, si yo vuelvo a mi sitio ahora, vamos a ver que no hay diferencia. Bien. El sitio cargó Bootstrap. Pero la diferencia, si acá ya que nos quedamos en fuentes, van a ver que antes acá aparecía la carpeta de static, ¿se acuerdan? Y decía Bootstrap, qué sé yo. Ahora no aparece nada, pero aparece acá un CDN JS DevLive, y acá estamos viendo que a partir de este servidor se están buscando o se está cargando el archivo Bootstrap min y el Bootstrap bundle min CSS. Entonces van a poder utilizarlo a través de este servidor. Ventajas o desventajas. Bueno, desventaja sería que bueno, esto está subido a internet, está subido a un servidor y tienen que acceder a través de él, a través de internet. Si ustedes no tienen internet o están trabajando en forma local en un desarrollo de ustedes, y si justo la máquina no tiene internet, bueno, no va a poder cargar la librería de Bootstrap y todo lo que está haciendo se va a ver mal, digamos. Ahora, si tienen que modificar cosas a la librería, bueno, si utilizan esta que es CDN, no la van a poder hacer directamente en estos archivos, como si yo lo tuviera acá o les mostré este archivo en donde ustedes podían acá quizás cambiarle el color a otro valor, digamos. Pero bueno, esta sería la forma más rápida por ahí de poder acceder. ¿Cuál de las opciones se espera que cargue más rápido una página? Son por cuestiones de milisegundos. En teoría, la que está dentro de tu propio dominio debería cargarse más rápido, pero son cuestiones de milisegundos, digamos. Los CDN, como dice ahí, si se cae el CDN, justo se cayó este servidor, bueno, chao, tu proyecto no. No, claro, sí, Cristian, si se cae el CDN, si lo implementaste de esta manera, ya, chao. Genial. Bueno, yo lo voy a dejar acá, así, para que ustedes también lo tengan. Con esto lo vamos a alimentar. Pero bueno, muchas veces esto se juega con lo que es la caché del navegador y todo eso, entonces ya por ahí queda cargado y no es que todas las veces va y lo busca y los tiene que descargar, digamos, ¿sí? Entonces juega mucho la caché del navegador también a la hora de los recursos que descarga para la visita de las páginas, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta también. Bueno, entonces vamos a ir un poquito más allá. Entonces con Bootstrap ya vemos cómo instalarlo, las dos opciones que tenemos. Bien. Y ahora vamos a ver un poco y explicar cómo se maneja su layout Bootstrap y cómo maneja sus contenedores. Bien. Entonces, por ejemplo, existe una clase que se llama container. Bien. Que la van a ver muy utilizada, ¿no?, en Bootstrap, que les va a permitir a ustedes establecer un bloque como un contenedor de algo, ¿sí? Ustedes por ahí lo pueden usar mucho en la parte de las secciones o en un banner, en un header, bien, en el cual ustedes con este container, si se fijan acá con esta clase container, que es esta container, que está marcándose ahí, ¿sí?
que están viendo en este caso que automáticamente lo centra, ¿sí? Y genera un ancho máximo a ese elemento, de tal manera que sobra o queda espacio a los costados. Bien, y si yo vengo y voy disminuyendo esto, ¿sí? Hasta 642, qué sé yo, después, bueno, si estoy más chiquito, en resolución más chiquita, bueno, ahí recién abarca todo el ancho, ¿sí? Entonces, esta clase container, la idea que les va a dar a ustedes es poder generar un elemento HTML como una caja en el cual va a estar centrado y va a tener un ancho máximo, ¿sí? Que eso ustedes lo están viendo o lo pueden ver acá cuando inspeccionan el código, si se fijan. Acá inclusive ya está aplicándose una media query y dice que cuando es mayores a 1200 tiene como máximo el ancho 1140, digamos, ¿sí? Y a medida que esto va achicándose, se fijan, va aplicando otra regla y el ancho máximo de este contenedor es 720, ¿sí? Y así. Bien, entonces de esa manera le da la idea de que ustedes pueden llegar a tener un contenido central y con márgenes o espacios a los costados. Ahora, si ustedes no quisieran eso, existe un container que se llama container fluid. Bien. Y en este caso el container fluid lo que hace es directamente que ese contenedor ocupe el ancho siempre, el ancho, el 100% de la pantalla. Bien. Entonces de esa manera ustedes siempre van a tener ese contenido al ancho. No se olvide de las extensiones de Bootstrap. ¿Qué extensiones, Fran? De los archivos que decís que de estos archivos de acá, todas estas partes. Bien, no sé si a ver si estoy usando una. O sea, no, yo creo que no estoy usando. Existen bien extensiones de Bootstrap que les puede llegar a servir para que ustedes puedan escribir esto más rápido, digamos, qué sé yo. Yo un par de veces la utilicé, te dan atajos, digamos, pero después cuando escribo código por ahí me mareaba, digamos. Por eso no las utilicé. Pueden quizás probarlas, pero con atajos ustedes pueden llegar a escribir cosas si quieren. Yo usaba esta Bootstrap 4, pero ya estamos en la 5, así que esta podría llegarla a utilizar. Yo personalmente no la tengo instalada, pero si ustedes la quieren probar, no hay problema. La idea de esta extensión es que le ayuda o le facilita a ustedes poder escribir clases de Bootstrap o elementos de Bootstrap mucho más rápido. ¿Bien? Pero lo pueden probar. Bueno, volviendo entonces al container, les decía, el container fluid va a hacer que ocupe todo el ancho de la página. Ahora, en Bootstrap lo que tenemos en este manejo, ¿sí? Es con estas breakpoints que les comentaba al inicio, ¿no? De que para cada tipo de dispositivo tiene inclusive una nomenclatura que nos va a permitir a nosotros, tanto al container como a otras propiedades del layout de Bootstrap, poder manejar y determinar qué reglas queremos o qué valores queremos que se cumplan dependiendo del ancho del dispositivo en el cual estamos trabajando. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, indicarle que esta propiedad se cumpla, por ejemplo, para dispositivos pequeños,
podemos usar la nomenclatura de SM, por ejemplo, ¿sí? Container SM. Entonces va a decir, bueno, esta regla suele aplicarla cuando sea un dispositivo que tenga un ancho menor a 576. O agregándole, por ejemplo, MD, va a decir, bueno, esto se va a disparar cuando el ancho sea menor a 768. LG menor a 992 y así. Bien, entonces uno puede llegar a jugar a través de estas nomenclaturas por medio de estas como abreviaciones para decir cuándo quiero que se dispare o se visualice una regla en específica. No sirve para todas, pero para las que son de posición y maquetación, sí. En este caso, como va a ser el container y como va a ser el row y las call que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo vuelvo a mi código, por ejemplo, y digo que container MD o LG, perdón. Bien. Container LG. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo container LG, va a decir que cuando la pantalla, ¿sí? El LG era LG, sea hasta 1140, bien, va a cumplir este espaciado, digamos, a los costados, ¿sí? Pero ya cuando sea menor, van a ver que ya no se está cumpliendo el container que le daba los espacios a los costados, sino que directamente ocupa el 100%. Así a medida que yo lo vaya achicando. Pero cuando detecta que la pantalla ya es mayor a esa dimensión de LG, van a ver que ahí sí sigue y respeta la propiedad del container, que era centrarlo y dar márgenes a los costados. Bien. Sí, container float en todo caso sí es como no ponerlo, pero por ahí siempre que hagas referencia a un contenedor o un elemento contenedor, te conviene como tenerla un poco como para darle el sentido de el ordenamiento en cuanto a tu contenido en tu CSS, en tu maqueta HTML con el CSS. Bien. Si ahora yo, por ejemplo, tengo acá container MD, bien, lo que quiere indicarle acá es que hasta que sea una resolución, vuelvo acá, MD medio mayores a 768, ¿sí? Va a seguir respetándose el container de los costados, pero una vez que ya detecta que es menor a esa resolución, ya queda automáticamente como un container float. Bien. Entonces de esa manera yo puedo ir jugando como quiero que ese contenedor pueda verse, quizás para distintas resoluciones, solo con, bueno, jugar con estos valores de la extensión, por ejemplo. Bien. Ahora, otra parte importante que les decía era el tema de la disposición en columnas, que es un potencial que tiene Bootstrap en cuanto a cómo después nosotros podamos distribuir nuestro contenido dentro de nuestro HTML. Y para eso, en este caso, lo que se usa, vamos a seguir usando div, ¿sí? Es una clase que se llama row, ¿sí? Y dentro de esta row vamos a crear distintos divs con la clase col. Entonces, acá le voy a poner uno, acá le voy a poner un BG, un background, y no sé, estaba el info, voy a poner un warning, no sé por qué no me lo tomó, a ver.
bg warning, ahí está. Esto voy a copiar, pegar, así. Voy a hacerlo rápido. 3, 2. Acá voy a poner un danger. Acá voy a poner un bg dark. Y acá un bg light. Bien. Esta versión de Bootstrap, o el Bootstrap Min CSS que estamos usando, bien, está basado en DisplayFlex, ¿sí? Y esta propiedad class_row, bien, lo que nos va a permitir indicarle en este caso es que este div tenga el display row con el flex direction en row, ¿bien? Precisamente eso. Entonces va a aplicar el display flex a esto y vamos a tener estos que son los ítems que van a estar contenidos dentro de este display flex. Ahora, esta class call le va a indicar a este contenedor row, ¿sí?, en cómo debería comportarse y cómo debería ser el tamaño de las columnas en cuanto a al tamaño de que contiene, o este tamaño al tamaño total de la row, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo le estoy indicando que voy a tener 4 columnas, ¿sí? Entonces, si yo voy al código, vamos a ver que a medida que agrando o achico, ¿sí?, respeta esas 4 columnas, ¿sí? Y bueno, precisamente como este row está dentro del container LG, bueno, no pasa más allá de esos límites del container LG, pero las columnas, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, van a ver que automáticamente a medida que voy achicando se van haciendo de una manera proporcional su tamaño, digamos, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, agregaría, por ejemplo, 2 más, 5 y 6, y a esta en vez de like le pongo success, y a esta le pongo secondary. Bien, vamos a ver que ahora dividió esta row, ¿sí?, en 6 columnas. Bien. Entonces, a medida que voy achicando, automáticamente sigue respetando esa cantidad de columnas. Bien. Ahora, yendo un poquito más allá, este manejo de columnas de Bootstrap, tengan en cuenta que van, como mucho pueden dividirlo en 12 columnas a una row, ¿sí? Entonces, esto me da pie a decirles que ustedes podrían indicar a cada columna cuántas proporciones quieren que ocupe de esas 12, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que la columna 1 ocupe la mitad de todo el espacio de esta fila, y en total son 12 la cantidad total que puede tomar, la mitad vendría a ser 6. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, si pongo col-6, le estoy indicando que la columna, este div de columna 1, ocupe 6 espacios, o sea, ocupe la mitad. Y en este caso, a medida que yo voy disminuyendo el valor, o sea, la pantalla, está siempre haciendo proporcional a que ocupe la mitad de esa fila. Bien. Esto ocurre, bueno, porque yo le estoy colocando un número, ¿sí? Y como el resto yo no le coloco un número, bueno, le está diciendo, bueno, resuelve, fíjate del espacio que te sobra o que le resta, vas a tener que distribuirlo en este caso otras 5 columnas. Pero bueno, a medida que yo voy limitándonos a esta, le digo que ocupe dos lugares, ¿sí? Entonces, si bien se sigue adaptando, bien, va a llegar un punto en el cual no puede ocupar ya de por sí o distribuir el contenido y que la empuja hacia abajo. ¿Y esto por qué ocurre? ¿O por qué va a ocurrir? Bueno, porque este row, si se fijan acá, está ocupando un display flex y usando un flex grab.
Y se acuerdan que el flex graph lo que hacía era pumba, cualquier cosa, si no podía tener elementos, lo empujaba hacia abajo, digamos, ¿sí? Entonces, por eso es que esto está funcionando, digamos, ¿sí? No es que es mágico Bootstrap, sino que, bueno, utiliza correctamente o una forma correcta las propiedades de flex. Bueno, y así yo puedo ir jugando. Le pongo 2. Acá le pongo también que ocupe 2. Bien. Pero ¿qué pasa? Siempre recuerden que la cantidad máxima de valores que puede ocupar en una sola fila es 12, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si yo acá tengo 6, acá tengo 2, 2, 2, acá ya tengo 12, digamos, ¿sí? Es por eso que me puso la 1, la 2, la 3 y la 4 en la primera, y al resto, como ya no tiene más posiciones o fracciones de 12 para poder darla, le dice, bueno, o creo una nueva fila por debajo y van a ocupar, en este caso, como yo tampoco les indiqué un número, lo va a distribuir a la mitad a ambas, digamos, porque tiene que ocupar todo ese ancho del row. Y en el caso de que, por ejemplo, esta valdría 1, ¿sí? Bien, bueno, sí, vale 1 y trata de distribuirle acá al otro valor lo que le queda, digamos, todavía puede funcionar. Lo que quería mostrarles, a ver si yo le pongo acá 3 y esta le pongo 6. Bien, acá está. Bien, en este caso la primera vale 6, ¿sí? La segunda vale 2, la tercera vale 3, mejor dicho. Y como la cuarta vale 6 también, este 6 no entra acá, ¿bien? Por eso es como que dice, bueno, no, la verdad que con esta numeración que me estás dando, la suma no da 12, entonces no puede entrar ahí. Entonces por eso directamente esta, como vale 6, la salté automáticamente abajo y me queda este espacio como en blanco ahí, como para, porque no entra otra cosa más ahí. Pero bueno, un poco de mostrarles es esta utilidad de poder ver que ustedes a través de esta como numeración pueden ir a dividir su contenido en cuántos necesitan. Por ejemplo, si tienen una sección que necesitan tener 2 columnas, entonces tranquilamente podrían tener algo así en vez de 6, 6. Bueno, 6, 6 vendría a ser como la mitad, digamos, ¿sí? Pero si no le ponen, recuerden que automáticamente Flex las va a tratar de dividir de tal manera que entren en las fracciones que necesite. Y ahora, así como veíamos que nosotros podemos tener un comportamiento específico para cada resolución, bueno, acá también vamos a poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo especificar acá que para cuando sea LG o una resolución large, esta columna valga 6, pero si yo quiero puedo poner call md y decir que cuando sea una resolución media, esta columna no valga 6 sino que valga 4. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué pasa. Como esta resolución es mayor, ¿bien? Está cumpliendo que ocupa la mitad, por eso es 6. Pero a medida que en este caso yo voy achicando, ¿bien? Ahí ya achico, van a ver que ahora esta columna ya no vale la mitad como valía antes, ¿no? Sino que como le estoy indicando que tiene un MD de 4, está ocupando, bueno, 4 fracciones de esas 12. Bien, pero eso, bueno, lo hace automático, porque, bueno, detecta ahí que no puede entrar más, ¿sí? Pero bueno, ustedes podrían llegar a inclusive decir, bueno, a ver, cuando sea call SM, cuando sea small, no sé, valga 2. Entonces ustedes ahí hacen cumplir hasta cierto punto las reglas, ¿sí? En este caso es SM, ahí está valiendo 2, digo.
Y esto, como ya es demasiado pequeño, bueno, ya le hace ocupar directamente todo el ancho de la página. Pero de esta manera ustedes pueden ver la potencialidad de, a la hora de poder jugar con generar sus propias maquetas, el hecho de crear las filas y las columnas lo hace específico para que ustedes puedan disponer su contenido de tal manera que se vea bien y se vea flexible y sea adaptativo a distintas resoluciones. Bien. Consultas. Bien, todo claro, genial. Y bueno, después acá ustedes en la documentación de Bootstrap van a ver que tienen distintos contenidos, o en este caso por ejemplo de componentes, que van a poder utilizar. Y acá por ejemplo les da el código de ejemplo de cómo ustedes pueden llegar a implementar por ejemplo este acordeón, ¿sí? Por ahí necesitan tener este efecto de acordeón, ¿sí? Y acá por ejemplo les da todo este código, que es un div, dice que tiene la clase acordeón, tiene los ítems del acordeón, cada acordeón tiene un botón, que es esto que ven acá, ítem 1, botón ítem 2, y tienen el elemento que es el colapse, que es lo que se esconde y se muestra. Entonces, no sé, ustedes pueden copiar esto, se lo llevan acá, podemos crear otro div row. Si ustedes ponen por ejemplo div.row, este es un atajo de Visual Studio Code, lo que les permite es crear ahí un div con una clase ya, digo. Hacen div.row, crean ahí un div con una clase, y acá le pego por ejemplo el acordeón, ¿sí? Entonces ustedes después acá esto esto es lo copy paste el copy paste de todo programador, ¿no? Más si no se dedica a frontend, entonces después te queda un poco modificar esto, no sé, acá voy a poner mi ítem 1, ustedes lo modifican ahí, mi ítem 2, y por ahí no solo necesitan 2 ítems, no necesitan 3, entonces lo probamos, venimos acá y ahí está, ¿bien? Ítem 1, ítem 2, podemos poner bien, por ejemplo ustedes digan, che, Fede, está muy junto esto, la verdad que se ve muy junto, está feo, qué sé yo. Y ustedes, ¿cuál es la vieja y confiable? El BR, ¿verdad? El popular BR. Bueno, Bootstrap tiene unas clases que se llaman margin top, por ejemplo, MT hasta 5. Bien. Y esto le da un margin top a este elemento de una cierta cantidad ¿bien? Entonces por ejemplo ahora ven que esta row tiene margin top 5, y bueno, ahí le dio un margin entre, si es que no querían hacer BR, bueno, así como tiene MT5 también tiene, no sé, hasta el 3, el 4, pero hasta 5 tiene, digamos. Y acá se fijan, y acá el margin top que le da es, por ejemplo, 1,5 rem, digamos, por ejemplo. Pero bueno, no usé el BR y usé estas propiedades de esta clase Bootstrap, que es mMarginTop. Y así como existe MT de MarginTop, también existe MB de MarginButton, MR de MarginRight, ML de MarginLeft, digamos. Nada, cuestiones que pues pueden llegar a utilizar. Tenemos acá un acordeón. Nada, después inclusive van a ver que tienen un carrusel,
¿sí? Si ustedes necesitan implementar un carrusel, les da el código como para que ustedes puedan implementar de una manera muy sencilla un carrusel de imágenes, ¿sí? Que esto, si ustedes por ahí se ponen a investigar y quieren hacer algo propio a pulmón, van a ver que lleva sus líneas de código y quizás más también de JavaScript, no solo de CSS. Entonces Bootstrap acá te soluciona un poco en ese sentido la vida. Entonces, por ejemplo, me llevo este carrusel, lo voy a poner acá abajo, también voy a crear un div row, le voy a poner un margin top de 5 para que no choque con el otro, y no sé, me copio el carrusel. Bueno, acá que tiene el carrusel, ¿sí? Tiene el div carrusel slide, y después tiene el lugar acá donde uno tiene que poner las imágenes, ¿sí? O los ítems. Por ejemplo, acá tiene para poner 3 imágenes, tío. Entonces, bueno, no sé, yo solo tengo 2, creo. Voy a borrar esta, la tercera, y acá en el source le voy a poner, creo que tengo 2 imagencitas, que era la del banner, y acá voy a poner la imagen de static imagen de Mario, por ejemplo, ¿sí? Y estos son los botones que aparecen a los costados, digamos, ¿sí? Para avanzar y retroceder. Entonces, si yo ahora vengo a mi código, a mi página, van a ver que tengo ahí el banner, el slide ahí funcionando. Que si bien, bueno, acá me hace falta todavía corregir algunas cuestiones porque la imagen se está viendo absolutamente grande. Entonces yo lo que debería trabajar acá es en este row en donde estoy teniendo mi carrusel, donde está lo está conteniendo el carrusel. Yo debería como acotarlo de tal manera que no tenga que ocupar la imagen toda esa sección, por ejemplo, ¿sí? O bien, bueno, otra es usar imágenes, las dos deberían ser del mismo tamaño, digamos, también. Pero bueno, eso es un poco más algo de manejo estético que más de Bootstrap, para que ese carrusel se vea bien y no se vea más de este estilo que esto que esté funcionando mal, que se sube y se baja. Entonces, ¿qué más? Colapse. Otra utilidad que van a poder encontrar acá son ¿dónde están los modales? Modal. ¿Sí? Esto está bueno, que bueno, acá tiene como un pop-up que bueno, ustedes cuando se abre un modal, digamos, ¿sí? Entonces le da distintas formas en las cuales ustedes pueden implementar. Este es el código del modal y este es el botón que lo lanza, por ejemplo, y automáticamente tienen ya esto predefinido. Entonces lo único que queda es copiar y llevarlo a tu sitio y pegarlo. Entonces automáticamente después nosotros podemos llegar a como no, esto no es. Copio esto, por ejemplo, y lo voy a poner antes del la imagen de Mario. Esto ya no necesito. Entonces, ya lo tengo acá incorporado dentro de mi sitio. ¿Y qué deberían hacer ustedes? Bueno, cambiar acá estos 3 puntitos y poner alerta o mensaje corto. Entonces, bien, ahí aparece el mensaje corto. Nada,
Esto es todo un poco más intuitivo, ¿sí? Si bien uno se puede poner a ver qué diablos son todas estas clases o qué tienen, ¿sí? Si ustedes quieren un poco jugar con eso, recuerden siempre el inspeccionador de código. ¿Bien? Entonces ustedes vienen acá, dice esto es el modal dialog, a ver qué tiene modal dialog. Transform tiene un max width de un valor, tiene un margin, una position relative, dice. ¿Qué más tiene? El header, modal header, que es esto que está acá. Tiene un display flex, mira, tiene un align center, justify content, un space between, por eso hace que estén los dos, uno en cada extremo, por un lado el título y por otro lado la X. Bien, entonces quizás de esa manera un poco más de inspeccionador ustedes pueden llegar a ver el trasfondo de todo lo que está, si es que lo quieren investigar, digamos. Si no, lo usan y chao, ya saben que esto funciona. Bien. Nada, y así por último hay ya con eso termino, ¿sí? Template Bootstrap Free, por ejemplo, esta página, ¿sí? Tiene ya template de Bootstrap ya hechos que ustedes, bueno, pueden descargarse y implementarlos, digamos, ¿sí? Pero ya automáticamente se descargan como este template y ya pueden hacer uso de todas estas cosas que si después ustedes tienen que modificar, tienen que basarse en las clases de Bootstrap como para poder saber, bueno, esto a ver qué es un cart o lo que sea, y directamente van a la documentación y dicen, che, necesito cambiar esto, a ver cómo tendría que implementarlo. Son cards, a ver, las cards se implementan de esta manera, ok, entonces esto también puede ser una card, entonces lo modifico. Y así como existe esto, existen varias, digamos, ¿sí? Entonces, esto, portafolio freelance, ya tiene una maqueta de Bootstrap ya con un menú y estas cositas hechas ya, digamos, de tal manera que se ve bien y está, y no es que ustedes tienen que inventar la rueda, sino que directamente se descargan el template y cambian las cosas que tienen que cambiar, los colores o las ubicaciones de ciertas cosas, y ya tienen un sitio, digamos. Entonces la potencialidad de Bootstrap es bastante alta. Bueno, genial, yo ya termino con esto, me quedo un rato para las consultas y nos vemos.